¿Cómo ha sido esta experiencia tan breve de diputado? Hombre, desde el punto de vista personal, muy gratificante, enriquecedora. Realmente, bueno, para los que somos licenciados en Derecho, nos dedicamos a esto, pues estar en la Cámara de donde salen las normas legislativas, pues es muy provechoso. Yo he aprendido mucho en estos 4 meses. Hemos trabajado mucho también. Nosotros hemos presentado, el grupo parlamentario ha presentado más de 200 iniciativas parlamentarias, y eso a pesar de que tenemos un control, un protocolo determinado. Pero bueno, hemos presentado proposiciones de ley, proposiciones no de ley en el Pleno, en el Congreso, hemos presentado peticiones de informe, de comparecencia, conflicto al Tribunal Constitucional, en fin, que ha sido muy provechoso. Yo en particular, pues he presentado en torno a 13 preguntas parlamentarias al Gobierno, que todavía no han contestado ninguna, por cierto. Desde el punto de vista, ya no personal, sino profesional o como político, hombre, a mí me ha dado mucho miedo cuando he visto a 2 bloques en el Congreso, ¿no? Un bloque constitucionalista, es decir, un bloque de partidos que quieren mantener la Constitución, que son europeístas y todo esto, como le pasa a PSOE, PP y Ciudadanos, y algunas excepciones, como Navarra o algo, y el resto del bloque, que son partidarios de romper el país. Eso sí que me da mucho miedo y no me ha gustado tanto, claro. ¿Y no es un poco frustrante porque al final esta legislatura es una legislatura fallida? Sí, que es una legislatura donde se presumía que se iba a producir un cambio en la manera de hacer las cosas, más allá de lo que pudiera cambiar el gobierno, la acción del gobierno, ¿no? Sino que de repente pasamos de un bipartidismo, de 2 partidos que controlaban el 85% de los votos, a que esos mismos 2 partidos controlan nada más que el 50%, que hay 4 actores principales, así que se presumía que iba a haber un cambio grande y al final ha sido un gatillazo, ¿no? Yo no considero que haya sido desaprovechada, por un lado por el trabajo que se ha hecho, y en segundo lugar porque creo que sirvió para cristalizar quiénes son los partidos que están por la labor de solucionar los problemas del país y quiénes son los que están, por el contrario, por solucionar su propia situación personal o por coger un puesto o un sillón, ¿no? En ese sentido, yo tengo claro que desde luego del ciudadano no es la culpa. Si alguien me pregunta a mí quién tiene la culpa de por qué vamos a unas nuevas elecciones, lo que sí tengo claro es quién no tiene la culpa. Y quien no tiene la culpa es Ciudadanos. Ciudadanos desde el principio se ha sentado en una mesa para proponer arreglar los problemas que tienen los españoles: justicia, sanidad, educación, corrupción. Los demás se han sentado con otras proyecciones, con otros egoísmos, con otros intereses, y algunos ni se han sentado, como le pasa al Partido Popular a Rajoy, ¿no? Que está un poco como escondido estos 4 meses sin querer darle la cara. Entonces, yo creo que a todo el mundo le ha servido para saber qué partido está posicionado a favor de solucionar los problemas de la gente, que en este caso entiendo que es Ciudadanos, lógicamente, y quién está posicionado nada más que en los cargos, los ministerios, la vicepresidencia o las presidencias del gobierno, que es lo que le ha pesado a PSOE, a PP y a Podemos. ¿Y de alguna manera no habéis decepcionado a vuestro electorado? Eso es lo que reprocha el PP, ¿no? Es decir, que una parte muy importante de vuestros votos son de gente decepcionada con el PP, que el PP creo que ha perdido 3 millones de votos o 3,5 millones de las anteriores elecciones a las últimas. Me imagino que fruto pues de la política económica, de la corrupción, etcétera. Una parte muy importante de ese grueso de votantes ha ido a Ciudadanos, y Ciudadanos con quien alcanzó un acuerdo es con el Partido Socialista. Al menos eso reprocha el Partido Popular, que estabais en fraude con respecto a vuestros propios votantes, ¿no? Claro, eso es una visión un poco parcial de la realidad. ¿Por qué? Porque con ser cierto eso, no es menos cierto que con el único que hemos podido alcanzar algún acuerdo es con el único candidato que se ha presentado a tener la opción de ser presidente del gobierno, porque ha aceptado el encargo del rey. ¿Quién es el único que lo ha aceptado? El Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros ni jurídica ni moralmente
teníamos capacidad para negociar nada con el Partido Popular porque su candidato, que es el señor Rajoy, le dijo hasta 2 veces que no al rey. Es decir, aquí como en todo hay un protocolo. Tú para llegar a designar un presidente del gobierno tienes que pasar por una votación. Y esa votación pasa primero por una designación de un candidato. Y la designación pasa porque el rey, después de las entrevistas con los candidatos, diga, pues esta persona creo que tiene opciones de ser, aspirar a ser presidente del gobierno. El que se supone que tenía más opciones para ser presidente del gobierno, porque era el partido más votado, el candidato del partido más votado, que era el Partido Popular, el señor Rajoy, le dijo que no 2 veces, es decir, se salió de la jugada. Si tú te sales de la jugada, tú ya no estás en el engranaje para formar parte de un procedimiento para designar. De hecho, yo quiero recordar que Ciudadanos consiguió que PSOE y PP se pusieran de acuerdo sin hablar entre ellos para constituir la mesa del Congreso, que es el órgano más importante del Congreso de los Diputados, que es el que rige y dirige la vida del Congreso de los Diputados. Y ese acuerdo se llegó dando por sentado que la mesa del Congreso debía ser presidida por el partido diferente al que se supone que iba a gobernar, que era el partido más votado. Por eso el presidente de la Cámara se designó, incluso con acuerdo de todos los grupos, por lo menos de PSOE, PP y Ciudadanos, porque Podemos juega a otras cosas, se designó a un político del Partido Socialista, dando en el buen entendido de que se suponía que el presidente del gobierno con más o menos apoyo iba a ser el candidato del partido más votado, que era el Partido Popular. Lo que ocurre es que nadie contaba con que Rajoy le dijera que no 2 veces al rey. ¿Cuál es mi opinión personal? Mi opinión estrictamente personal. Creo que Rajoy cometió un error de novato. A pesar de llevar más de 25 años en política, cayó en la trampa que le tendió, en este caso, el Partido Socialista, cuando hizo creer, repitió el bulo, de que queremos que se estrelle, queremos que el señor Rajoy se estrelle, y que se estrelle, y que se estrelle. Yo creo que el señor Rajoy cogió miedo y dijo, yo no me quiero estrellar. Entonces, antes que estrellarme, le digo que no al rey. ¿En qué hubiera deparado la situación si tampoco Pedro Sánchez acepta el encargo del rey? Pues que no se hubiera puesto en marcha el reloj que establece el artículo 99 de la Constitución, que te dice que después de la primera sesión de investidura, si transcurrido 2 meses de la primera sesión de investidura, ningún candidato tiene la mayoría de la Cámara, la confianza de la Cámara, se entenderán disueltas automáticamente y se convocan elecciones. Ese reloj de los 2 meses solo se podía poner en marcha si algún candidato aceptaba la designación del rey. Es decir, que si a la, entiendo, incompetencia del señor Rajoy de no aceptar el encargo del rey, Pedro Sánchez hubiera seguido el mismo camino, pues no sé dónde hubiéramos acabado. Yo no sé quién hubiera puesto coto a esta situación, quién hubiera... no había un procedimiento, un mecanismo para convocar las elecciones si no se había producido previamente una primera sesión de investidura. ¿Y vuestra propuesta era eso que llaman la gran coalición? ¿Esa era la idea ideal para vosotros, un gobierno PP, PSOE, Ciudadanos? Nuestra propuesta y nuestra intención no pasa nunca por ser o por ver quién va a formar parte de la coalición, sino sobre qué vamos a llegar a un acuerdo. Eso es fundamental. Por eso no podemos llegar nunca a un acuerdo con Podemos, porque es que Podemos quiere romper el país, no es europeísta, no quiere pagar la deuda y quiere instaurar un sistema como el sistema que hay en Venezuela o el sistema que hay en Grecia. Tengo que recordar aquí que el compañero de viaje, el presidente de Grecia, el señor Tripa, a pesar de todo lo que dijo y a pesar de todo lo que quería romper con Europa, pues está bajando las pensiones, está subiendo los impuestos. Entonces, así es materialmente imposible llegar a un acuerdo. Con PSOE y PP es posible llegar a un acuerdo. De hecho, con PSOE se llegó a un acuerdo de 200 medidas, donde el 80% eran medidas de Ciudadanos, y con el PP se hubiera podido llegar al acuerdo, incluso a ese acuerdo o modificando parcialmente ese acuerdo. Lo que ocurre es que yo tengo que decir aquí que el Partido Popular ha estado en clave electoral desde el día 21 de diciembre. Y eso nada más que hay que contrastar. Cualquiera que quiera entrar en la página web del Congreso de los Diputados ve dentro de cada diputado las iniciativas parlamentarias que ha tenido. Y desde luego en Cádiz, y yo creo que en el resto también es algo generalizado, los diputados del Partido Popular no han presentado ni una sola iniciativa legislativa. Eso es una muestra palpable de que el PP estaba ya en clave electoral del día 21 de diciembre, el día después de las elecciones de diciembre. ¿Por qué? Pues porque no aceptaban el designio que ha habido, no aceptaban el voto que se había emitido. Y eso es un desprecio a los votantes. Vamos a ver, yo puedo estar más de acuerdo o menos con el resultado de unas elecciones, pero yo tengo que aceptarlo.
y los votantes el 20 de diciembre nos dijeron: formad gobierno con los que estáis y en la proporción que estáis. Lo que no vale es que un partido como el Partido Popular diga: a mí esta combinación no me interesa, otras nuevas elecciones, a costa de 3 meses o 4 meses más paralizado el país, a costa de un Estado esperando un gobierno y a costa del coste económico que supone una nueva elección. En ese acuerdo del que has citado, de esas 200 medidas, ¿no? Aquella que causó más revuelo en su momento fue una que ya tú y yo habíamos hablado aquí mismo, que era la desaparición de las diputaciones, que era una postura muy cerrada y muy contundente en el caso de Ciudadanos, y que la interpretación que hacía el Partido Socialista de ese acuerdo no era tanto la desaparición sin más de las diputaciones como su transformación en otro tipo de organismo llamado de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte que nos aclares eso, porque claro, supuso para el PSOE en aquel momento un debate entre Pedro Sánchez, la dirección federal, con varios de los dirigentes territoriales que estaban en contra de esa medida. Para acabar con las diputaciones hay que reformar la Constitución, y sin el PP no se podía reformar la Constitución, entonces no tenía mayoría en el Senado, ¿no? Era imposible, ¿no? Evidentemente. Lo que ocurre es que nosotros partimos de la base de que queríamos sumar al PP a ese acuerdo. Le digo, con las modificaciones que se hubieran negociado, como se negoció con el PSOE. El tema de las diputaciones es un tema en el que Ciudadanos lleva insistiendo mucho tiempo. ¿Por qué? Ciudadanos no quiere hacer desaparecer el empleo público. Lo que quiere hacer desaparecer las diputaciones como cementerio de elefantes de políticos, de partidos políticos, de gente que no resulta elegido en unas elecciones locales o estatales y tiene que buscarle un sitio con cargo al presupuesto público. Es decir, ese es el empeño. Yo creo que el Partido Socialista necesita hacer una reconversión importante en cuanto a sus ideas y poner en claro y de acuerdo las ideas dentro del partido, porque evidentemente hay muchos bloques donde piensan de una forma diferente. En la práctica, estos partidos siempre han estado, tanto PP como PSOE, han estado muy en contra de las diputaciones cuando no las han gobernado. Cuando han estado en el gobierno ya la opinión y el punto de partida ha cambiado. Nosotros, con el acuerdo de las 200 mejoras, de 200 medidas que acordamos con el PSOE, como poco, lo que nos ha servido ha sido para conseguir centrar al PSOE. Es decir, que no se fuera a posturas radicales y extremas como la cercanía que le puede propiciar el partido de Podemos. Entonces, yo estoy muy satisfecho del acuerdo que se negoció con el Partido Socialista. Estábamos convencidos de que el Partido Popular se podía haber sumado y bueno, cada uno hubiera aportado lo que hubiera podido, pero bueno, el tema de las diputaciones forma parte del engranaje que defiende Ciudadanos en cuanto a eliminar duplicidad. Bueno, nosotros somos partidarios de un estado del bienestar y un estado social, y para eso hace falta mucho dinero, hace falta dinero para justicia, hace falta dinero para sanidad, para educación, y ese dinero tiene que salir de algún lado, y lo más fácil es, como hace el PP, subir los impuestos. O sea, subir los impuestos y a cambio mantener estructuras que sirven como cementerio de elefantes para partidos políticos, no parece que sea lo más adecuado. Pero en ningún caso, vuelvo a repetir, en ningún caso la propuesta de Ciudadanos respecto a las diputaciones equivale a acabar con el empleo público. Significa y equivale a acabar con ese cementerio de elefantes y esa estructura duplicada. Hay muchas provincias que no son uniprovinciales, comunidades autónomas que son uniprovinciales, no tienen diputación y subsisten perfectamente sin diputaciones. Por lo tanto, no es un tema es un tema de que si los políticos exigen a los ciudadanos que se amarren el cinturón, también se tienen que autoexigir ese amarre del cinturón, y por ahora, desde luego, el Partido Popular no está por la labor y el Partido Socialista estaba por la labor en cuanto que firmó ese acuerdo. Suscitó un gran debate interno en el PSOE, pero ya digo que es que el PSOE tiene abierto muchos frentes y necesita trazar, entiendo, desde mi opinión, puedo estar equivocado, pero de mi opinión personal, entiendo que el PSOE tiene que trazar una línea y ponerse de acuerdo en muchos temas que afectan a todo el país. También se dio como unas interpretaciones diferentes acerca de la reforma laboral. El Partido Socialista decía que fruto de ese acuerdo era la supresión de la reforma laboral,
pero para Ciudadanos lo que se deducía del acuerdo era que se iba a reformar la reforma, es decir, que no se iba a suprimir y se iba a volver a, o sea, se iba a restituir la legislación laboral anterior, ¿no? No, evidentemente no. Y más que nada por un hecho concreto. Las políticas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista nos han llevado, en más de una y dos ocasiones, nos han llevado a una tasa de desempleo del 20%. Es decir, la solución no está en anular una reforma laboral y restituir otra. La solución está en cambiar la estructura del mercado de trabajo. Y cambiar la estructura del mercado de trabajo en base a muchísimos puntos y muchos factores, como son los que propone Ciudadanos, que son el contrato indefinido, que se aplica en Italia con una eficacia muy solventada, el complemento salarial para aquellas personas que no ganan, que no llegan anualmente al salario mínimo, que se aplica en Suecia y lo aplica el Partido Laboralista en Inglaterra, formación, innovación, autónomos, facilitarle. Los autónomos, por ejemplo, en el mes de enero de este año han cerrado más de 180.000 autónomos. Eso significa que las políticas que está aplicando ahora mismo el gobierno en funciones, que es el Partido Popular, no están surtiendo efecto. Nosotros, desde Ciudadanos, estamos convencidos que los autónomos hay que eliminarle trabas, burocracia, hay que facilitarle el asunto fiscal y, sobre todo, tendrán que cotizar de acuerdo con lo que ganen. Si ganan por debajo del salario mínimo interprofesional, nuestra propuesta es que no tengan que pagar cotizaciones, y si suben, tendrán que pagar en función de lo que vayan ganando. Eso existe en todos los países, la mayor parte de los países europeos que tienen más. ¿Qué ocurre? Que los autónomos te pueden crear al día pues cerca de 300 empleos netos, pero para eso tienes tú que facilitarle lo que es el inicio. Un autónomo hoy en día en España tiene que ser medio rico para aguantar el tirón de los 6 primeros meses o el primer año sin que nivele ingresos y gastos. Entonces, vamos a ver, tenemos que buscar la forma para crear empleo. Ya no es la reforma del PP o la reforma del PSOE. Tengo que recordar aquí que el PSOE también bajó la indemnización por despido. Es decir, no solo es un tema del PP la cuestión de dificultar la relación laboral. También el PSOE ha tenido su historia. Pero la solución no pasa, entendemos, nosotros modestamente, no pasa por acoger una reforma fiscal laboral u otra. Pasa por cambiar la estructura del mercado. Tenemos que acoger todos esos tipos de medidas, el contrato, bonos formación, bonificar a las empresas que nos despidan, garantizar un empleo digno y que no sea precario como ahora mismo en España hay en torno a 7 millones de personas con un salario que no llega al salario mínimo interprofesional. Que eso es que hay mucha gente que dice, ¿yo para qué voy a trabajar? Sí que gano casi lo mismo que estando desempleado. Eso no se puede admitir. Tú tienes que adoptar, implementar medidas laborales por las que la gente esté incentivada para trabajar. Y está incentivada para trabajar con un salario que como mínimo, a nivel anual, llegue al salario mínimo interprofesional. Y hoy por hoy, ni una política del PP, ni una política del PSOE ha servido para eso. Si hablamos de las políticas de Podemos, que aunque no ha gobernado, pero sus políticas, lógicamente, pues llevan más de 30 años estrellándose contra un muro. Por lo tanto, entendemos que hace falta medidas. Y no es sorprendente, Javi, que dos medidas tan importantes como la supresión de las diputaciones y la aplicación en todo o en parte de la reforma laboral, en un acuerdo firmado, rubricado, con tanta solemnidad, con tanta pompa y tanto boato, haya tenido interpretaciones diferentes en los dos firmantes? Es decir, que los firman dos, después de un tiempo de negociación. Está escrito todo. Uno interpreta con que se sustituyen las diputaciones por un consejo de alcaldes y que la reforma laboral se va a modificar. Otro interpreta que se suprimen las diputaciones sin más y que no se va a suprimir la reforma laboral, sino que se va a cambiar. Es decir, que me llama la atención en dos asuntos que no son menores. Es decir, que no se trata de cambiar, si se cambia o no se cambia la hora en verano, ¿no? Es decir, que son asuntos sustanciales, medulares, ¿no? Sí, pero vamos, que el texto del escrito es público y está, quiero decir, la letra de la norma y del acuerdo está supeditado siempre a interpretaciones subjetivas. De hecho, bueno, pues eso ocurre a diario en los juzgados, ¿no? ¿Por qué un tribunal superior puede revocar la decisión de un inferior? Están aplicando las mismas normas. Sin embargo, la interpretación que le están dando es diferente. Entonces,
Lo que sí es insoslayable es que el texto del acuerdo está plasmado y cualquiera puede hacer la interpretación que quiera. Yo creo que el PSOE hace esa interpretación no queriendo reconocer que, ya digo, más del 80% del programa del acuerdo era programa de Ciudadanos. Eso fue fruto de una negociación muy ardua por parte de los representantes de Ciudadanos. Si es así, que no digo que no sea así, ¿no? Pero que si es así, eso no fue lo que dificultó al final que Podemos hubiera podido apoyar, pues ya que el PP lo rechazó. El argumento de Podemos para rechazarlo era que era el programa de Ciudadanos, que era una política económica la que defendía Garicano, y que en realidad ese pacto era en su mayor parte el programa de Ciudadanos. Ese fue el argumento que dio Podemos para rechazar la investidura de Pedro Sánchez. Eso es lo que dice Podemos de boca para afuera. De boca para adentro lo que dice es que, vamos a ver, si lo que propone Ciudadanos, como si él lo que propone, el Sum Corda, es bueno para los españoles, Podemos no debería de rechazarlo. Si es que está aquí para solucionar los problemas de los españoles. Si está para otra cosa ya no te digo. Pero lo que te quiero comentar es que Podemos, cuando se ha sentado a la mesa, no se ha sentado para ver el acuerdo. Se ha sentado para ver yo qué consigo. Yo mi vicepresidencia, ¿qué hay? Yo quiero el CNI, yo quiero la televisión española. O sea, se ha sentado para pedir sillones, no para hablar de acuerdo ni de punto. Eso por un lado. En segundo lugar, Podemos tiene un posicionamiento sobre cuestiones esenciales para la política nacional, que es que jamás va a llegar a un acuerdo con ese bloque constitucionalista. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de la integridad territorial. O sea, es que a mí me da miedo, a mí me ha dado muchas veces miedo, que es lo que te intentaba comentar antes cuando me preguntaba la experiencia, ¿no? Yo estaba allí sentado, yo tenía gente de Valencia, tenía muy cerca, a Bildu arriba, catalanes a la derecha, y a mí me ha dado miedo cuando esta gente, cada vez que se subían al hemiciclo, a la tribuna, fuera para el tema que se tratara, ya fuera ser de sofá, de yogur, del tiempo o de la práctica de deporte, siempre giraban su discurso en torno a lo mismo: mi independencia. O sea, yo quiero romper el país, yo no quiero estar en España. Entonces yo me pregunto y le pregunto a todo el mundo, por ejemplo a los votantes de Podemos, vamos a ver, ustedes dicen que tienen medidas para solucionar los problemas del país. ¿Cómo pretenden solucionar los problemas de un país que se va a romper, que están ustedes garantizando y auspiciando que se puede romper? Es decir, si España cogemos y le quitamos Galicia, marea alta, la marea baja, le quitamos Cataluña, derecha e izquierda, con la derecha y la izquierda catalana, le quitamos el País Vasco, le quitamos Canarias, le quitamos 3 o 4 cosas, ¿en qué nos quedamos? Así como es posible que un Estado pueda solucionar los problemas que tienen los ciudadanos. Eso es materialmente imposible. Entonces, a mí eso, ya digo, que me ha dado mucho miedo cada vez que esta gente, muchas veces también con una cierta intolerancia, porque, bueno, muchas veces en el Congreso quizás el funcionamiento de las comisiones era mucho más efectivo, pero en el Pleno aquello era un espectáculo diario. Y en eso te doy la razón en cuanto a lo que me comentabas antes, de que la gente esperaba más del cambio, ¿no? Y bueno, realmente ha sido un poco decepcionante encontrarse con que había muchos parlamentarios que iban a montar espectáculos. Que si llevo al niño teniendo una guardería de lujo, que si me pongo a hablar, que si levanto las manos, que si... Allí estamos para hacer algo más que sea dar el espectáculo, y eso es lo que debería de cambiar mucha gente, porque si no, a nosotros no nos dan el encargo para que vayamos a montar el espectáculo, nos dan el encargo para que vayamos a solucionar los problemas de la gente, y en la calle hay muchísimos problemas, y en la calle tú hablas con cualquiera y te dice que ya está bien, que necesitamos un gobierno, que hay muchas cosas paralizadas, pendientes de designar un gobierno, y que el país no está para ver que uno pide un puesto, un cargo o un sillón. Ahí está para que le solucionamos los problemas. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso.